Buenas tardes, máster y compañeros. El día de hoy le voy a explicar lo que es la comunicación oral y la comunicación escrita. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación escrita y la comunicación oral? Para entender estos términos, primero voy a definir lo que es la comunicación escrita y la comunicación oral. La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras impresas o manuscrita, así como de cualquier otro código escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código para que la comunicación sea efectiva. Algunos ejemplos de la comunicación escrita están las cartas, correo electrónico, folletos, vallas publicitarias, prensa, libros, revista, etc. Ahora vamos a definir qué es la comunicación oral. La comunicación oral es la forma más antigua que ha tenido el ser humano de expresarse. La necesidad de expresar información, conocimiento e idea hizo que nuestros antepasados comenzaran a establecer una comunicación entre ellos. Hace más de 3000 años, lo que ahora vemos como simple gesto y muecas en la única forma que teníamos de comunicarse. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la comunicación oral. Está la conversación, debates, entrevista, discurso, etc. La diferencia entre sí. Después de explicar estos contenidos, la comunicación oral y la comunicación escrita, es importante saber cuáles son las diferencias para realizar un proceso de comunicación adecuado y eficiente. Comunicación escrita está normalmente planificada, ya que tiene que seguir ciertas reglas necesarias para que el mensaje se entienda correctamente. La comunicación oral, aunque también puede estar planificada para su uso en discurso o debates, por ejemplo, normalmente se utiliza de forma coloquial e improvisada. La principal diferencia es el canal que se utiliza en cada una de ellas. La comunicación oral es el intercambio de información a través del lenguaje verbal, mientras que la comunicación escrita hace uso del lenguaje escrito, como dice. Ahora vamos a explicar la diferencia entre escribir y redactar. No se debe confundir redactar con escribir. Aprender a redactar se puede decir que es fácil. La mayoría de las personas pueden hacerlo. Para eso existen las normas a las que algunos llaman técnica. Escribir se puede decir que es más difícil y solo está al alcance de minoría. ¿Por qué? Mientras redactar solo requiere una gramática y el conocimiento de lo que desea expresar. Escribir se puede decir que es la creación y por lo tanto requiere inventiva, imaginación, fantasía, originalidad, elocuencia y genialidad en algún grado. Ahora vamos a explicar las características de la comunicación escrita. Como principal característica está, no es simultánea. El mensaje no se recibe a medida que se va produciendo, como sucede en una conversación en la que el receptor escucha mientras el emisor habla, sino que el tiempo varía de acuerdo con el tipo de comunicación. Por ejemplo, en un chat, esa brecha es mucho más acotada que en un periodo impreso, periódico. Número 2, permanece en el tiempo. A diferencia del mensaje oral que se pierde tan pronto cesa el habla, la escritura logra perpetuarse porque se asienta en los diferentes soportes como libros, sitio de web, periódico, entre otros. Tiene reglas específicas. El mensaje escrito debe adaptarse a reglas gramaticales, ortográficas o de puntuación para que el contenido cobre sentido y sea efectivo en muchos casos. Estas reglas son idénticas a la del discurso hablando, pero en otro varía sustancialmente. No está limitada por el tiempo y la distancia. A diferencia de una conversación cara a cara, los medios de comunicación escrita puede dar la vuelta al mundo o ser leído años e incluso siglos después de su producción.
es planificada. El emisor de un mensaje escrito debe determinar de antemano cómo formular el contenido para que tenga cohesión y coherencia y para que sea claro y preciso. Ahora vamos a explicar 5 características que debe tener un texto académico universitario. Se originan y consumen dentro de la comunidad académica. Esto quiere decir que los textos académicos provienen y están destinados a un público minoritario, son fruto de experiencias académicas y de investigación que se originan dentro de una comunidad especializada. Número 2, utilizan un registro formal y especializado. Este tipo de escritura empleada en los textos académicos es formal y especializada. En ella se privilegia la objetividad y la imparcialidad y no hay lugar para las subjetividades, las opiniones a los puntos de vista personales. Además se utiliza un lenguaje técnico en los que son frecuentemente los neologismos, los tecnicismo y los conceptos especializados. Comunica los resultados de alguna investigación. El propósito fundamental de los textos académicos es hacer circular el conocimiento. Esto significa que ellos se pueden hallar los resultados a diferentes indagaciones, investigaciones, exploraciones, reflexiones, lectura o experimento. Dialogan con otros textos. Ningún texto académico existe en solitario. Todos dialogan con la tradición investigativa de la disciplina a la que pertenece. Esto quiere decir que es el conjunto de las investigaciones previas. Utilizan una metodología concreta, que quiere decir que la presentación del contenido de los textos académicos es casi tan importante como la información ofrecida, ya que la comunidad especializada exige el uso de cierto estándar metodológico como las normas APA. Esto ha sido mi presentación. Muchas gracias.